Bienvenidos a este episodio de Learning with Leaders, hoy con Ernesto Barrios de Repsol. Lo que comparte hoy con nosotros es sobre todo, por ejemplo, su experiencia en cuanto a su fondo multicultural viniendo de América del Sur y trabajando ahora desde muchos años en España y de lo que ha aprendido en esos años y lo que continúa aprendiendo. Os deseo, bueno, have fun. Muy buenos días, Ernesto. Bienvenido a esta edición de Learning with Leaders. ¿Qué tal por ahí? Muchas gracias y muy buenos días, Paco. Muy bien, en Madrid, con un día como suele ser en Madrid, con bastante sol, aunque en esta época del otoño ya empieza a refrescar un poco. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Qué envidia te tengo. Bueno, yo aquí en Essen también el tiempo no está nada mal en Alemania, pero claro, ni punto de comparación con Madrid. Bueno, me encanta tenerte hoy porque, tengo que admitirlo, es la primera edición en español o castellano, como también solemos decir en Madrid. Y a ver cómo va la cosa. Bueno, Ernesto, ¿te puedo pedir para nuestro auditorio de presentarte en unas frases? Sí, claro que sí, encantado. Bueno, saludos a todos y mi nombre es Ernesto Barrios, como ha dicho Paco, en español o en castellano, pero es que lo curioso es que yo no soy español, soy peruano, vivo en Madrid, trabajo en Repsol hace muchos años, casi 30, y vivo en Madrid hace 20 años. Y llegué aquí por un encargo que me hicieron hace mucho tiempo, porque yo no pertenecía a este mundo del desarrollo de personas ni de los recursos humanos, sino que pertenecía al negocio. Como ingeniero industrial que soy, con 2 maestrías, siempre he trabajado en el negocio de lo que aquí en España se llama el butano, el gas licuado de petróleo. Pero después de trabajar con muchos países, porque Repsol creció a muchos países, me di cuenta que trabajar con personas y adaptarlos a una cultura era algo que a mí me gustaba bastante. Mm. En un momento dado, surgió la oportunidad de pasar a recursos humanos o a personas y organización, como le llamamos, para crear la universidad corporativa. Y asumí ese reto en el año 2011. Quiere decir que a fecha de hoy llevo ya 10 años en la universidad corporativa. Y cuando llegué aquí, con mi background de negocio, claro, no sabía nada. Y tuve que empezar a leer, aprender, conversar, preguntar mucho. Y me di cuenta que había muchas posibilidades de desarrollar cosas en un mundo que estaba cambiando. Un mundo que estaba cambiando por Internet, un mundo que estaba cambiando por los hábitos o nuevos hábitos de consumo, un mundo que estaba cambiando año 2011 por el desarrollo de los dispositivos móviles, y eso fue sumamente enriquecedor. Así que llevo 10 años en eso, intento mantenerme en el tope de la ola, en la cresta de la ola, con las cosas que salen en cuanto a tendencias, y poco a poco me doy cuenta que he llegado a ser una persona con ciertas referencias, que más o menos conocida en el entorno en el cual me muevo, lo cual me da mucha satisfacción porque quiere decir que del todo mal no lo habré hecho. Pues perfecto. Ernesto, nos conocimos en Alemania hace no, hace 2 años ahora, hace 2 años en una conferencia, y me gustó mucho no solamente el contenido de lo que compartiste, pero también la manera como lo hiciste, que era una manera muy apasionada y no sé cómo se dice en español, pero very insightful, con mucha, sabes, que has puesto mucho pensamiento en ello. Trascendencia, sí. Yo Sí, creo que es curioso, te voy a contar una anécdota. Hace a ver. muchos años me invitaron a un congreso para hablar de un gran proyecto que estábamos llevando a cabo. Y bueno, fui y lo conté. Y ese proyecto lo lanzamos y tuvimos resultados. Y los resultados fueron un fracaso. Y tuve que llamar a los organizadores del congreso a decirle, por favor, te voy a pedir algo que no suele suceder.
tienes que ponerme como ponente, porque tengo que hablar de lo mal que resultó lo que dije el año pasado que íbamos a hacer. Creo que estas experiencias trasladadas, contadas y bien enfocadas son enriquecedoras, las positivas y las negativas. Yo honestamente digo, todos aprendemos y ojalá la mayor parte de las veces sea de éxitos, pero también de los fracasos. Y esa visión que tú mencionabas respecto a hacia dónde vamos es fundamental. Es fundamental estar pensando 2 pasos más allá. Es fundamental estar intentando visualizar no qué necesito hoy, sino qué voy a necesitar mañana. Mira, Ernesto, tienes mucho respeto de mi parte y me acuerdo de uno de los episodios anteriores que tuve con Kourosh Barami de Henkel, que me contó que ellos en Henkel han introducido una serie de fracasos, que donde personas cuentan solamente sobre donde han fracasado y qué han aprendido de ello. Entonces me parece un tema extremadamente interesante. Muchas gracias por mencionarlo, Ernesto. Ahora vamos a intentar viajar 30 años de aquí, cuando tú viniste de Perú a España. ¿Cuáles han sido tus observaciones, tus experiencias más profundas y más sorprendentes, quizás, cuando tú llegaste a España en comparación con tu vida anterior? Esta es una pregunta muy interesante porque entre España y América Latina se da una situación que probablemente no exista en el mundo. Me explico. Cuando nosotros nos enfrentamos a una cultura distinta, a una historia distinta, a un idioma distinto, estamos de alguna manera preparados, advertidos de que las cosas pueden ser diferentes. En formación lo llamamos localizar, más allá de traducir, localizar, según la cultura, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando vienes de 2 mundos y comparas 2 mundos que tienen el mismo idioma, básicamente la misma religión, una historia común compartida de nada menos que 300 años de colonización, donde tienes tantos orígenes familiares, mis propios ancestros emigraron todos de España 100, 200 años antes de que yo naciera, tienes a pensar que todo es igual. Tienes a pensar que todo hay que replicarlo. Y es ahí donde el choque puede ser brutal. Mi gran experiencia, mi gran aprendizaje de esa época es todas las culturas son distintas, aún dentro de un propio país. Aquí en España, en Alemania, tenemos regiones con diferentes culturas, dialectos, forma de pensar, forma de actuar, forma de aprender. Entonces, la localización, el famoso Think Global, Act Local de toda la vida, a lo mejor nos ha hecho mucho daño y nos ha perjudicado. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para desarrollar a las personas según el momento en el que están, en lo que necesitan, y no necesariamente basados en aquellas características demográficas, culturales o económicas que nos dicen los parámetros. Yo creo que hoy estamos, qué duda cabe, más globalizados que nunca, pero tenemos que estar a la vez más focalizados, localizados que nunca con los esfuerzos que hacemos. Esta es una característica de esto, pasado por la fase del todo local, luego hemos pasado por la fase del todo global y café para todos, y ahora tenemos que llegar a ese balance de darle a cada quien las herramientas que necesita, pero de acuerdo a su contexto. Completamente de acuerdo. Sobre todo en lo que dijiste de porque son idiomas
bastante similares. Yo pienso en Alemania y Austria, por ejemplo, o partes de Suiza, que tenemos culturas diferentes, aunque haya similitudes, pero sí somos diferentes. Bueno, pasando de tu reflexión, para mí muy interesante y estoy completamente de acuerdo, ¿cuáles, serían tus recomendaciones en vista de jóvenes profesionales? ¿Cómo ves tú a las exigencias mayores cuando ves a jóvenes profesionales de la América Latina y española? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que estamos en dos mundos y perspectivas distintas. Creo que tenemos a un mundo en España que está mucho más enfocado en el bienestar, que es una característica de las sociedades europeas en general, donde se concibe con muy alto nivel la protección al empleado. Dicho en una frase, en Europa se trabaja para vivir. En Latinoamérica se vive para trabajar, donde hay una carencia de empleo mayor, donde no hay tantas empresas buenas, donde no hay un Estado que te asegure una tranquilidad, donde no existe un paro, etcétera, etcétera. Entonces, el trabaja para vivir de, del primer mundo y el vivir para trabajar del tercer mundo hacen lamentablemente una diferencia que hay que tener en cuenta. Dicho esto, vamos a hablar un poco de learning. Cuando nosotros sacamos un mismo programa, y yo lo he hecho, por más localizado, focalizado que esté para España y para América Latina, la actitud de entrada del latinoamericano es distinta a la actitud de entrada del europeo. El valor percibido es distinto. El agradecimiento, si se quiere, es distinto. Entonces, fíjate, en el propio diseño de los procesos de aprendizaje, a pesar de que el curso fuese igual como era en este caso que en mi mente estoy pensando, puede variarse y puede adaptarse para un mundo y para el otro. Me explico. Cuando estás trabajando y estás diseñando el día, vamos a pensar que fuese una formación presencial, en el mundo latinoamericano puede ser mucho más exigente, estresante con las horas. En el mundo europeo hay que ser más cauto y cuidadoso. Aquí la conciliación no solamente está a un mayor nivel de sensibilidad, sino que además es más necesaria porque existe una mayor dispersión del núcleo familiar que, por ejemplo, no nos pueda ayudar con los hijos un día que tengamos un proceso formativo. En cambio, en América Latina, por ejemplo, hay una mayor concentración de familias viviendo en la misma ciudad y tienes mayores posibilidades o ayudas domésticas, por poner un ejemplo. Vale. Entonces, esas consideraciones tienen que ser llevadas a cabo a los procesos. He puesto un ejemplo de learning, que es lo mío, pero esto se puede aplicar a cualquier proceso de liderazgo, de exigencia en el trabajo, de promoción, etcétera, etcétera. En resumen, hay que ponerse en la piel, si hablamos tanto del consumer experience y el user experience, pues hay que hablar del employee experience. Hay que ponerse en la piel de los empleados y hay que entender en ese análisis de persona, como la metodología nos dice, hay que entender cuáles son sus expectativas, sus necesidades, para comprender cuáles van a ser sus motivaciones, que es lo que a su vez nos va a generar un impacto directo en el output, en lo que salga de ese proceso, sea cual fuera, sea de learning, sea de movilidad, sea de promoción, sea de liderazgo. Siempre lo que hagamos va a estar condicionado a las motivaciones y expectativas intrínsecas de la persona, y todo esto está influido por esas diferencias culturales. Estamos poniendo, para terminar, un ejemplo
muy claro de primer mundo y tercer mundo, Mm. pero lo que digo es perfectamente aplicable inclusive dentro de un país del primer mundo por esa regionalización que hemos hablado o por las diferentes expectativas que hay entre diferentes niveles socioculturales que siempre existen dentro de una misma región. Me parece extremadamente interesante porque pensé en la última conversación que tuve con un ex compañero de Henkel que ahora trabaja en Henkel Singapur, y lo que dijo él es que la juventud, los profesionales en Asia en general son mucho más avanzados y dinámicos también en cuanto al tema digital y también al tema trabajo, pero quizás hablemos de eso un poquito más tarde. Hablemos ahora, por favor, del tema diversidad. Si te he escuchado bien y atentamente, tú ya percibes, quizás si tienes un equipo, personas de América Latina y españoles, ya tienes una cierta diversidad. Pero hablemos de una diversidad quizás todavía más amplia, cómo este tema es valorado y tratado, por ejemplo, en Repsol. A ver, Repsol, como las grandes empresas, está altamente orientada y es muy sensible a muchos elementos culturales y la diversidad en sus diferentes facetas, no solo de nacionalidad, género, orientación sexual, etcétera, son elementos muy importantes y muy relevantes. Pero al final, lo que las empresas hagamos siempre es el reflejo de lo que nosotros, como empleados, como miembros de esa organización, somos. Y voy a ponerte un ejemplo. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo, como siempre, mío, primera persona, y aunque me dé un poco de vergüenza, es un ejemplo real. Hace algunos años, no deben de ser más de 4, no llegan a 5 años, digamos 3 o 4 años, me fui a conocer Escocia, que no lo conocía, que es un precioso lugar. Y cuando llegué, me encontré con la sorpresa, porque me llamó la atención, de ver la bandera del arco iris del movimiento LGTBI en todas las vitrinas, no eran todas, vi alguno que no, pero en la mayoría de las vitrinas del RBS, el Royal Bank of Scotland. Scotland. Uh-huh. Oh, wow. Uh-huh. Y me llamó la atención. Y dije, wow. O sea, la vi y me llamó la atención. Y a ver, todas las ciudades tienen una zona más o menos donde existe más este movimiento. Aquí en Madrid se llama el barrio de Chuecas, por ejemplo, pero me llamó la atención. Y el año pasado, ya en Repsol, andábamos todos con los pines conmemorando el orgullo gay. En mi empresa ha habido un cambio en 2 o 3 años de algo que a mí como empleado me llamó la atención en otro país, en otra ciudad. 2 o 3 años después lo veo en mi empresa aquí y no solo en Repsol, sino en España de una manera muy masificada. ¿Por qué? Porque la diversidad está siendo importante y reconocida. Pero lo que quiero decir aquí es que lo importante no es que las empresas lo reconozcamos, sino que los empleados la aceptemos y que no nos llame la atención. Yo ya puedo decir que para Repsol, en este ejemplo, la diversidad en orientación sexual es algo que está plenamente imbuido, no porque Repsol ponga la bandera en su fachada, que la pusimos, sino porque a mí, empleado de Repsol, no me llama la atención, la tomo como naturalidad y la asumo como una parte intrínseca. Lo mismo te podría decir de cuando empezaron a llegar los latinoamericanos a Repsol hace 15, 20 años, o los asiáticos, o personas de otro lugar, o discapacidades. Por ejemplo, Repsol es una empresa que tenemos más del doble de la tasa legal exigida de personas con discapacidad en España.
nos es normal. O sea, para nosotros es Mm, completamente normal que de repente llegue una compañera y viene ella con el perro Lazarillo que la está llevando oh, y wow. vamos, no tenemos ningún problema y nos adaptamos y hacemos los esfuerzos. Creo que la diversidad, por tanto, en las organizaciones, en Repsol ha sido así, ha cambiado tanto en los últimos años que ya eh, la asumimos como una parte intrínseca. Y cuando diseñamos, nuevamente, volviendo a mi libro, Proceso de Learning, Sí. ya estamos pensando en, a ver, tengo que hacer accesible este curso o no, en qué medida, en qué grado, en qué elementos. Ya no es una cosa rara, sino es una cosa que hay que tener en consideración dentro del proceso. Pues mira, me encanta oír eso, Ernesto. Bueno, hablando de libros, como lo has mencionado, la siguiente pregunta también está conectada con aprendizaje, con learning, pero quizás en un ángulo diferente. Um, Me gustaría saber tu opinión en cuanto a cómo percibes la importancia de mezcla, bueno, para ti, para tu equipo, para Repsol, en cuanto a, como que se llama en inglés, book smartness versus street smartness. Es decir, inteligencia de libro versus o combinado con inteligencia de la calle. ¿Cómo ves tú ese tema? Eh, de toda la vida, hemos tenido la comparación entre el academismo y el pragmatismo. Sí. Hemos tenido la comparación del hombre que estudia en una institución académica, que aprende en una institución académica, y el hombre que aprende en la calle, O la mujer. o la mujer. Que ahora hay que tener mucho Sí, cuidado con sí, sí, esas sí, cosas. sí. Tienes razón. Pues las personas, para no caer en error, las personas siempre hemos tendido a caer en esa dicotomía de ser estudiosos o ser autodidactas. Mm, ¿Qué es lo que yo veo? Que esta dicotomía está desapareciendo. Estamos en un proceso de convergencia. Y tu generación y la mía somos los que más estamos sufriendo este cambio. Antes no se podía contemplar, saber todo lo que sabe un ingeniero si no pasaba por la universidad. Hoy se puede saber no todo lo que sabe un ingeniero, sino inclusive más sin pisar una universidad. No serás ingeniero porque la universidad es la única que te certifica y te da el diploma. Pero el mundo ha cambiado tanto, la información, la formación está tan a manos de todos que la transformación de las personas ya no es un proceso exclusivo de ciertas instituciones acreditadas y certificadas. El Book Smart y el Street Smart era una clasificación que va a tender a desaparecer. Y eso tiene una razón muy simple que muchas veces repito. Yo soy Ernesto. Yo soy Ernesto Repsol y yo soy Ernesto en casa. Yo no puedo ser un Ernesto distinto en Repsol a un Ernesto distinto del que soy en casa. De hecho, mis esfuerzos hago para no llevar mis problemas de Repsol a casa y mis problemas de casa a Repsol. Pues yo como hago las cosas en Repsol, las hago en casa. Como aprendo en casa, aprendo en Repsol. Y eso hace que yo termine actuando de una manera única. Esta es una argumentación que distingo cuando muchas veces hay personas que me dicen, en las organizaciones hay que dar cursos y formación exclusivamente. Y les digo, ¿y cómo aprendes en casa cuando necesitas ver cómo se arregla una lavadora? ¿Te vas a un curso de reparación de lavadoras? No. Abres YouTube YouTube. y buscas vídeos
Y antes no encontrabas nada o poco, y ahora encuentras el vídeo de tu lavadora, de tu modelo, con el fallo que tienes y que te enseñan cómo hacerlo. Y por eso es que tenemos en las empresas que aprender de las casas y en las casas forzar a que las empresas cambien y se adapten. El Street Smart va a terminar en un proceso de convergencia, decía yo hace un rato, pero creo que absorbiendo al Booksmart. El Booksmart se va a convertir en la fuente de contenidos, pero el Street Smart se va a convertir en el canal, medio, metodología de aprender esos contenidos. ¡Wow! Ernesto, muy interesante, muchas gracias. Volvemos a hablar, bueno, no solamente de universidad, pero en general, cuando tú ves a jóvenes profesionales llegar a Repsol, del mundo que sea académico, colegio o profesional, cuando llegan a Repsol, ¿qué es tu observación? ¿Qué es lo que les falta más? ¿Dónde ves tú la brecha mayor del mundo antes de penetrar al mundo profesional? Veo, no solo te voy a responder a qué les falta, sino qué me gustaría que nunca pierdan, que a lo mejor puede ser hasta más importante. Pero ¿qué les falta? Hay un vídeo muy interesante de Sam Khan. Sam Khan es el fundador de la Khan Academy. Está en TEDx. Y dice Sam, claro, te explica por qué es que fracasamos en la educación. Porque en el mundo académico formamos a las personas para aprobar exámenes. Y lo cuenta así, es como construir una casa. Cimientos, 70% bien, aprobado. Primera planta, 80% bien, aprobado. Segunda planta, 75% bien, aprobado. Y luego de repente construimos la casa, llenamos la casa de peso y la casa se nos derrumba. Porque siempre hay un tanto por ciento que puede generar un fallo. Siempre hay carencias. Y es que el enfoque de las instituciones académicas está en la aprobación y en la certificación, como dije hace un rato. No está en la provisión. Eso está cambiando. Gente de mi generación, la tuya, que seremos muy cercanos, nos han entrenado para aprender de memoria sin libros y en algunos casos hasta sin calculadora. Y no es esa, y nunca ha sido esa, la realidad de las empresas. En las empresas tenemos los libros que querramos y las calculadoras que querramos. ¿Qué es lo que necesitamos? El saber hacer. El know-how que siempre hemos hablado y que siempre hemos entendido. El saber cómo encontrar, cómo pensar y cómo solucionar problemas. Cómo crear la creatividad, la innovación, la mejora continua, los hábitos. Hoy en día, Dios gracias, encontramos cada vez más instituciones que están haciendo mucho más enfoque en estos, vamos a llamarles soft skills, que en los hard skills del conocimiento técnico. Pero tienen un problema, y es, ¿y cómo hago yo para validar los soft skills? Pero esa es la realidad de las organizaciones y las empresas de toda la vida. Dicho esto, ese es el reto y eso es lo que le falta a la gente cuando llega cada vez menos, por fortuna, cuando llega a las organizaciones. Ese set de soft skills que son los que las empresas necesitamos como agua de mayo. ¿Y qué cosa es lo que traen? Y lo traen de una manera innata, porque no se los han enseñado en las instituciones académicas y que a las empresas también nos hace falta ese rol de cambio, esa crítica, esas ganas de cambiar, ese ver todos los problemas que hay, que tenemos. Lamentablemente, las empresas somos especialistas en alineamiento. Yo siempre digo que las consultoras de alineamiento les hacen un daño muy, muy grande a las empresas. Entendemos el fin, alinear para conseguir un objetivo común, ¿vale? Pero alinear el mindset es un problema.
Una cosa es alinear objetivos, que sí, y otra cosa es alinear un mindset, que no. Porque en la diversidad, nuevamente, mental, de enfoque, tenemos una riqueza. Una anécdota personal, nuevamente. Yo estuve en Repsol, en un negocio, donde realmente tenía muchos problemas con todo el negocio. Hasta que, por esas cosas del destino, ejecutamos un test de personalidad que muchos conocerán, que es el MBTI, el Myers-Briggs Type MBTI. Indicator, MBTI. Ah, ujú. Y claro, yo saqué mi tipo y por fin entendí qué es lo que pasaba. Se lo hicimos a 72 personas, yo incluido. Además, Ujú. yo estuve a cargo de ese proyecto, con lo cual pude ver los resultados con detalle. Y de las 72 personas, 69 eran de una línea que es en MBTI la STJ. Y yo soy ENFP, lo contrario y lo opuesto. Y por eso es que yo, entre comillas, chocaba tanto con mis compañeros, porque siempre he visto las cosas desde una perspectiva distinta y tiendo a pensar y a verlos, porque el MBTI no es definitivo, pero tiendo a pensar o tiendo a verlos de una manera distinta. Ese mindset distinto que traen los que se incorporan a las organizaciones es valiosísimo. Yo, cuando he estado a cargo de nuevas incorporaciones, en mi primera y última charla, cuando los recibía y cuando los despedía, hacía hincapié en este punto. No dejen de ser quienes son, no dejen de cuestionar lo que cuestionan y por favor no se dejen alinear por la organización. Me encanta esa filosofía, me encanta. Y además, yo tuve la misma experiencia que tú en cuanto a MBTI, en otro contexto. Exactamente lo mismo. Mira, Ernesto, podríamos continuar a hablar durante horas. Me encanta escucharte. Tengo una última pregunta y quizás puedes combinarla con un consejo para también el futuro. Cuando habíamos preparado esta entrevista, también hemos hablado del tema digital, omnipresente, naturalmente. Y tú insistías en el hecho que no solamente, claro, los jóvenes, pero también nosotros, nuestra generación, también tiene que continuar a aprender en cuanto al digital. ¿Cuál es tu observación en cuanto a ese tema? ¿Y cuál es quizás una recomendación tuya? Yo utilizo una frase cuando hablamos de las limitaciones para digitalizarse, que es el síndrome del dedo gordo. Porque lo digital viene de dígitos, pero es que muchas veces nos cuesta un poco más con el dedo a unos que a otros. Entonces, yo creo que siempre se ha dicho y se ha pensado, y creo que es un error, que la capacidad de digitalizarse reside en la persona. Y estereotipamos. El abuelo y la persona mayor y el chico joven que nació con el smartphone en la mano. Sí, es cierto, esa es una condición. Pero mi generación, yo tengo 55, se enfrentó a ciertas cosas. El primer ordenador, computadora, microcomputer, que tuve yo, no fue en el colegio, fue cuando salí del colegio. Y tuve la suerte de empezar a trabajar con un Commodore 168, de los primeros que salían. Y tuve la suerte de con 17 años ser un profesor de BASIC, si alguno se acuerda de ese lenguaje de programación, en una academia con unos ordenadores marca Atari, marca que desapareció. Entonces creo que yo fui un prematuro. Luego estuve trabajando en un dealer de IBM, viendo programas nuevos, y de repente me llegó algo que se llamaba hojas de cálculo, que en ese momento no existían, y cosas de ese tipo. Creo que fui un prematuro y me di cuenta, cuando estaba en ese mundo, con 17, 18, 19 años, haciendo la carrera, que eso iba a crecer tanto que iba a ser vertiginoso.
y que iba a ser un mundo en el cual ibas a tener que pasarte la vida estudiando. Creo que no me equivoqué. Creo que los que están en IT hoy en día tienen que estar todo el día estudiando y adaptándose a todo lo nuevo que sale 40 años después. Pues bien, esa es una condición. El estar dispuesto a estar on top of the wave, renovando, estudiando, adaptándose, etcétera, etcétera. Y hay que entender la vocación que cada una de las personas tenemos. Hay quienes nos preocupa estar en el state of the art, hay quienes nos preocupa estar más con las personas, hay a quienes nos preocupan más el análisis, la analítica, etcétera, etcétera. Entonces hay que comprender cuál es nuestra fortaleza. Segundo, hay que exponerse. ¿A cuántos nos ha ocurrido que nos explican algo una vez, lo comprendemos, pero como no lo utilizamos, lo olvidamos? Y cuando toca 2 meses después, de nuevo, ¿y esto cómo era? Y la Exactamente. tercera vez, ¿y esto cómo era? A ver, hay que meterse en algo para digitalizarse, hay que estar expuesto, hay que meterse en eso. Yo no veo ningún problema en que un abuelo no se haya digitalizado si realmente no lo necesita para su vida diaria, para su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido ahora con la pandemia? Ahora estamos por videoconferencia y nos parece tan normal. Hace 3 años me hubieras dicho, Ernesto, cuando vaya a Madrid lo grabamos y lo hacemos en vivo, Claro. porque esto se ha normalizado. Pues ese abuelo ahora está haciendo videoconferencias, porque ahora lo necesita para comunicarse con sus nietos, antes no lo necesitaba. Entonces, el segundo elemento es la exposición o la necesidad. En la medida que ésta exista, la digitalización va a ser posible. Y el tercer y último elemento, además de las fortalezas y motivaciones de las personas, de la necesidad y de la Exposición. exposición de las personas, el tercer elemento que existe es la facilidad. Y para este no tenemos que hacer nada. ¿Por qué nos digitalizamos tanto día? Porque es muy fácil. Hoy en día, cuando recibimos un smartphone nuevo, ¿quién se lee el libro de instrucciones? ¿Quién entra a YouTube? Es que todo es innato. Todo es tan fácil que se aprende. Entonces, el tercer elemento es, en la medida que se ha ido desarrollando la tecnología, la metodología y los procesos, nos han facilitado a todos tanto esto que ya no requerimos ponernos a estudiar un libro. Hoy, cuando compramos algo, lo más seguro es que no venga ni manual. El caso de IKEA Claro. tiene manual sin una sola palabra, puro grafismo. Es Claro. muy sencillo, pero porque tiene que traerlo, que si no, no armamos el mueble y soy un experto casi en IKEA. Pero un smartphone mucho más complejo que armar un mueble de IKEA ya no trae el manual y muchas veces no lo necesitamos. Y eso sí, cuando hay algo donde no llegamos, tenemos la fuente donde consultar o las fuentes donde consultar. Entonces, esas 3 condiciones se tienen que dar. Las 2 primeras están relacionadas con el entender cómo somos y si nos va a costar mucho o poco, y el estar dispuestos a afrontarlo. Y la tercera, entender que el mundo está lleno de recursos. Un mundo que está lleno de recursos nos facilita la vida y hace realmente imposible que alguien no pueda digitalizarse si tiene las capacidades y si desea hacerlo. Ernesto, muchísimas gracias. Y mira, cuando te escuché ahora, también estaba ya preparando una última pregunta. No sé si te puedes permitir de manera política de responderme. La pregunta es, ¿Real Madrid, Atlético Madrid o Barcelona? Yo soy muy políticamente incorrecto. No me gusta el fútbol. Yo vivo en España
Y mis hijos juegan, bueno, mi hijo mayor lo dejó, pero mi hijo menor juega rugby. Ah, Pero yo lo que sigo todas las semanas es el fútbol americano. Yo me crié en los Estados Unidos ah. y lo que sigo es el fútbol americano. Y mis hijos juegan rugby porque cuando fui a inscribirlos al fútbol americano, aquí en Madrid, que hay muy poco movimiento, jugaban con el tag, con las etiquetas estas, que en lugar de placar, y eso a mí no me pareció adecuado y los metí en el rugby. Pero entiendo que la pregunta es, para España y para muchos países, el fútbol es una cultura. Y fíjate, aun cuando no nos gusta algo, como a mí no me gusta el fútbol, no voy a dejar de ver un partido de una final de la Champions donde juegue un equipo español. Y si jugara cualquiera de esos que he mencionado, Real Madrid, por supuesto, porque vivo en Madrid. Me encanta porque yo he nacido justo al lado del estadio del Real Madrid. Ernesto, te deseo todo lo bueno para tú y para tu familia y ha sido un placer muy grande hablar contigo hoy y a ver si nos vemos muy pronto en Madrid. Muchas gracias, Paco, y espero verte. Y gracias a todos por el tiempo. Gracias.